Ok, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento. Mi nombre es Roberto Osorio de la Cruz. Pertenezco a la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y el día de hoy les voy a presentar el trabajo respecto al modelado y simulación de un convertidor elevador de corriente directa a corriente directa de multinivel utilizando topologías extendidas. Como se sabe, los convertidores elevadores son empleados para obtener una mayor cantidad de voltaje a la salida que la que se tiene a la entrada. Por ejemplo, en los sistemas de generación renovable, por ejemplo, el fotovoltaico, la corriente que obtenemos de él es completamente directa, entonces a veces es un poco baja para las aplicaciones o para conectarlo al sistema interconectado a la red, ¿verdad? Entonces lo que haces es tomar el voltaje, pasarlo por un convertidor elevador, elevar ese voltaje después por un inversor y de ahí conectarlo a la red. Bueno, para eso se emplean los convertidores elevadores. Generalmente el convertidor actual, el primer convertidor, el convencional, a veces cuando se quiere obtener mayores cantidades de voltajes, pues se vuelve ineficiente. Entonces, pues mejor se busca nuevos diseños, nuevas topologías con la cual se puede obtener una mayor cantidad de voltaje. Por ejemplo, el convertidor elevador o el convertidor de flyback, que bueno, en este caso ellos dos presentan un problema, ya que es tener más transformadores, o en otro caso tener, por ejemplo, en el elevador tener dos interruptores, lo cual pues desfasa a veces los interruptores, los cuales están en diferentes voltajes, o hay ocasiones en las que se comparten corrientes que esto se traduce en pérdidas. Entonces, por eso es que el de multinivel se busca, o con el de multinivel se busca obtener una mayor cantidad de voltaje, pero sin tener tantos estos problemas. Muy bien. En cuanto a las topologías, bueno, las topologías son la forma de representar un circuito, ya sea un convertidor o ya sea cualquier otro tipo de circuito. Generalmente, y para finalidades de educación, pues se consideran los convertidores, bueno, las topologías ideales, que no se cosa, lo que significa que no se consideran ni las pérdidas ni los efectos en los elementos que componen al circuito. Entonces, en este caso, se van a considerar estas pérdidas para obtener un modelo lo más acercado a la realidad. Entonces, empezamos con la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, simplemente tenemos aquí la fuente y una resistencia en serie, la cual representa la resistencia interna que contienen todas las fuentes de alimentación. Por más ideales, por más eficientes que sean estas fuentes, siempre van a tener una pequeña resistencia interna. En cuanto al inductor, bueno, el inductor, como se sabe, pues consiste en un cable enrollado, el cual dicho cable presenta una resistividad dependiendo de su diámetro y longitud, y también del material de que está hecho el cable. Entonces, por eso ese efecto resistivo se muestra aquí como una resistencia en serie al inductor. También entre las vueltas del mismo inductor hay un efecto capacitivo entre esas vueltas. Dicho efecto, pues aquí se representa con una pequeña capacitancia en paralelo. Ok, en cuanto al capacitor, bueno, el capacitor, como se sabe, presenta corrientes de fuga. Entonces esas corrientes son representadas con una resistencia en paralelo. Dicha resistencia se busca que generalmente que sea muy grande para que toda la corriente fluya a través del capacitor. Igualmente presenta una inductancia y una resistencia en serie. Muy bien, en cuanto al diodo, cuando está conduciendo, o generalmente y de forma ideal, se presenta como un cortocircuito, pero esto no es así, ya que tiene una resistencia de conducción, y también para que conduzca debe de pasar un voltaje de saturación, el cual generalmente es de 0.5 a 0.7. Bueno, eso era para los dispositivos más antiguos. Actualmente se está buscando que este voltaje sea más pequeño para que sea más eficiente la conducción de un diodo. Muy bien. Los interruptores de potencia, como es el MOSFET y el IGBT,
tienen una gran capacidad de conmutación debido a que son dispositivos que emplean que se activan con voltaje, lo cual significa que requieren una pequeña cantidad de corriente para que puedan conducir. Entonces, en este caso, aquí tenemos su representación. Aquí vemos su representación de los circuitos, por ejemplo, para el MOSFET y para el GBT. En este caso, bueno, en el MOSFET tenemos estas resistencias parásitas que representan unas pequeñas caídas, y también el GBT también tiene sus resistencias parásitas. Cuando se tiene tanto el GBT como el MOSFET están en conmutación permanente, bueno, sus tiempos de conmutación se ven afectados por capacitancias parásitas, las cuales se ven representadas en esta forma. En esta forma, por ejemplo, esta es la del MOSFET. Aquí se ven las capacitancias parásitas que tienen cuando están en conmutación permanente. Ok, el convertidor elevador de multinivel. Como ya se lo he mencionado, con este se busca obtener una mayor cantidad de voltaje a la salida. ¿Cómo se consigue? Bueno, se tiene como base a este convertidor, el convertidor convencional, y ya a la salida se obtienen diferentes niveles de voltaje del cual se puede obtener. Se podría decir, estas salidas se activan mediante los enlaces que se producen con estos diodos y las capacitancias que están aquí a la entrada. Con esto se activan, o si se activan los capacitores, y se obtiene una mayor cantidad de voltaje a la salida. Y como ya he mencionado, es un convertidor que tiene como base el convencional. Entonces, para describir su comportamiento podemos ocupar la ecuación que describe el voltaje de salida para un convertidor convencional, en este caso agregando esta n que representa el número de niveles del cual está constituido el convertidor de multinivel, por lo que dependiendo del número de niveles va a ser la cantidad de voltaje que se obtiene a la salida, o sea, dos veces, una vez, tres veces, hasta, bueno, los que sean necesarios. La salida de un convertidor convencional va a ser en uno de multinivel, va a ser n veces más. En cuanto a la corriente en el inductor, como aquí se observa, se puede calcular igualando las potencias, tanto de entrada como de salida. Aquí la potencia es igual al voltaje de entrada por la corriente en el inductor, que es igual al voltaje de salida al cuadrado entre la resistencia. Este voltaje ya se había calculado de este lado, y bueno, despejando se obtiene que así se describe la corriente en el inductor. Muy bien, en cuanto al ahora vamos a modelar el convertidor elevador convencional empleando topologías extendidas. Aquí se observa el convertidor convencional, y aquí ya vemos la topología extendida para la fuente, para el inductor, para el capacitor. También en el diodo se consideran sus topologías extendidas. Aquí solo está la representación, pero en los estados de conmutación se agregan los efectos que tienen parásitos en el diodo. Muy bien, por ejemplo, haciendo el análisis cuando el interruptor está cerrado, aquí el diodo sí tiene presente una resistencia, pero una resistencia muy muy grande, la cual puede ser despreciable para el análisis empleando ley de corrientes y ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, haciendo el análisis se obtiene que la corriente en el inductor es igual a esta fórmula, el voltaje es igual a esta otra fórmula, y bueno, aquí se ve un ILC. Este ILC se calcula con ley de voltajes de Kirchhoff, que sería igual a este voltaje más este voltaje, y de aquí podemos calcular, bueno, haciéndose la malla, ¿verdad? Este voltaje se puede calcular la corriente ILC que está representada aquí. Ok, cuando el circuito, cuando el interruptor pasa a estar abierto, en este caso, pues ahora sí vemos cómo ya está representado el voltaje de saturación y la resistencia de conducción del diodo, haciendo toda la
bueno, haciendo el análisis empleando tanto ley de corrientes de Kirchhoff como ley de voltajes de Kirchhoff, se obtiene que la corriente en el inductor es igual a toda esta ecuación que vemos aquí, y el voltaje en el capacitor, bueno, es esta ecuación que vemos de este otro lado. Muy bien, haciendo un modelo conmutado que generalmente se hace, se obtiene que agregando un 1 menos U, que U es la representación ya sea del estado encendido o apagado del MOSFET, se puede obtener tanto la ecuación cuando tenemos un circuito encendido o cuando tenemos el MOSFET en un circuito apagado, y se obtendrían estas ecuaciones, y también lo mismo se hace para el voltaje. Se simula empleando la herramienta de Simulink, ¿verdad? Se simuló Simulink, que es una herramienta de MATLAB, haciendo estos tipos de diagrama bloques con la cual se representan las ecuaciones conmutadas que se habían obtenido previamente. Entonces, se consideran los siguientes parámetros para el convertidor. Igual aquí se consideran los efectos, ¿cómo se llama? Perdón, los efectos parásitos en cada elemento, aquí están presentes. Ok, entonces, después de simular se obtienen las siguientes gráficas del convertidor. También se hace una comparación con el que se obtiene mediante PSIN, el simulador PSIN. También se agrega este circuito que vemos aquí a un simulador PSIN para corroborar estas ecuaciones. Entonces, como se puede observar aquí, muestran cierta similitud en cuanto a la corriente en el inductor. Se ve aquí la similitud de las tres gráficas. No obstante, si las ponemos en un solo plano, bueno, el de PSIN pues está un poco más elevado su salida de voltaje comparado al que se obtuvo con el de Simulink con fuentes, ¿cómo se podría decir? Perdón, empleando las ecuaciones dinámicas que se habían calculado en esta sección. El comportamiento es el mismo y prácticamente es el mismo, no solamente que el de Simulink está desfasado y un poco más abajo. En cuanto al voltaje que se obtuvo, igual se muestran las gráficas, que estas ya se ven un poco más similares entre ellas en el voltaje en el capacitor. Este es un modelo más promediado, este es un modelo ya más conmutado, y este es el modelo en PSIN. Y bueno, aquí se observa cómo el comportamiento es similar. En este caso, ambos tienen el mismo pico de subida. También se muestra cómo tienen esta misma subida y bajada otra vez. Igual lo muestra. La diferencia es que es un desfase, pero igual se establecen al mismo valor de voltaje. Bueno, esto fue en cuanto al convertidor convencional. Vamos a ver al modelo real, empleando las topologías extendidas. Ya se hizo para el convencional, ahora vamos a hacerlo para el de multinivel. Bueno, en este caso, como se vio en esta otra sección, las ecuaciones son bastante complejas, bastante largas, entonces solamente se decidió utilizar PSIM, ya que también como se demostró, tiene una muy buena acercación a lo que es un modelo real. Entonces, pues se consideran todas las pérdidas. De hecho, todas estas pérdidas son tomadas de las fichas técnicas de cada elemento. Se investigó, se analizaron y se obtuvieron todos sus efectos que tiene cada uno de los elementos. Bueno, en este caso, pues pues como dice, tenemos un convertidor de 3 niveles, también ya tiene sus topologías extendidas, ya todas sus características, ¿verdad? Tenemos un convertidor de 3 niveles, entonces una fuente de entrada de 50 volts, entonces a la salida se deberían de obtener teóricamente 300 volts. Entonces, viendo aquí la salida del voltaje en el capacitor, se ve que en efecto se establece a 300 volts considerando un modelo real. O sea, este es un modelo real el cual sí se están obteniendo los 300 volts.
¿ok? En cuanto a la corriente, bueno, aquí también hay un poquito, perdón, aquí hay un poco de cómo va subiendo los voltajes en cada capacitor, cómo va subiendo, cómo se van estableciendo y cómo se establecen completamente. Se puede ver aquí, o sea, aquí se observa, vamos a darle un poco más de zoom. Ok, aquí se observa claramente cómo sí se tiene de base al convertidor y conforme se van aumentando los niveles, se obtiene mayor cantidad de voltaje. Por ejemplo, aquí estos 100 volts, esto se hace con un convertidor convencional, o sea, se obtendrían 100 volts de 50 a 100. Entonces, si se tiene un nivel 2, pues aquí se obtiene 200. Se tiene un nivel 3, aquí están los 300 volts. Entonces, con esto se observa que conforme vas aumentando los niveles, vas a ir obteniendo una mayor cantidad de voltaje, ya que estas salidas de voltaje de BC3, BC4 y BC5 corresponden a la posición en la que están o el nivel en el que están. Por ejemplo, aquí muestra, aquí está, este es BC3, BC4 y BC5, que eran 100, 200 y 300. Ok. En cuanto a la corriente en el inductor, bueno, aquí sí tenemos una falla en cómo se está describiendo ¿cómo se podría decir? Su corriente, pero en el inductor, ya que aquí se muestra un RS, la cual pues no fue conectada, o sea, solamente está sin carga. Con este RS pues se podría decir que se obtendría una cierta cantidad de corriente, pero no está considerada, se puede decir que tiende a ser muy grande en esta ecuación, por lo que pues es muy pequeña la corriente, siendo la única corriente que se marca o que se obtiene del inductor por los efectos resistivos de todas las resistencias que componen al convertidor y que componen a los elementos. Entonces se podría decir que aquí se muestra claramente que se tiene una pérdida muy pequeña, casi de punto 7 amperes. Es muy pequeña las pérdidas que se obtienen en el convertidor, y esto es muy bueno, ya que pues no son pérdidas muy altas y es considerablemente un voltaje pues un poco alto. Ok, en cuanto a los diodos, aquí se muestra su activación y su desactivación. Se escala el voltaje. Lo voy a hacer un poco más grande, ok. Se escala el voltaje de del IGBT para que se observe cómo están reaccionando los diferentes diodos, ya que, bueno, aquí se ve cómo el voltaje es muy grande respecto a la corriente en los diodos, que es muy pequeña. Entonces se escala cuando están estables y se muestra cómo se están activando los diodos para obtener el voltaje de salida. Muy bien. Este modelo es presentado, bueno, el prototipo que se presentó en esta parte, este circuito, este prototipo se realizó en el trabajo de Rosascaro, el cual se empleaba igual el convertidor sin carga con una señal de 100 kHz, un ciclo de trabajo de 50%, empleando un IGBT. Y también se buscaba elevar de 50 a 300 volts. Los elementos que componían al convertidor están mostrados en la tabla 2, o sea que los mismos que se ocuparon para el modelo están aquí. Estos son los parámetros que se emplearon, o sea, los dispositivos que fueron utilizados. Y bueno, esto con el objetivo de ver que efectivamente haciendo un modelo con topologías extendidas se puede obtener algo que se obtendría de manera real. O sea, esto ya no es una forma ideal, es algo real que puedes obtener de forma experimental. Como se observa aquí en el trabajo de Rosascaro, se tiene un voltaje de entrada de 50 volts. Aquí se muestra también su voltaje de entrada y se obtienen a la salida 300 volts en este trabajo, y aquí también en el de modo de simulación se obtienen los 300 volts. Y bueno, en cuanto al voltaje de los interruptores, igual aquí tiene 100 volts con un piquito más arriba, igual acá se tienen los 100 volts igual con ese piquito un poquito inverso. Bueno, este pico es debido al simulador, ya que
el simulador representa los efectos resistivos con este piquito, pero pues si se ve en general pues son prácticamente iguales. Con esto pues se valida el modelo que se está realizando, se valida que empleando topologías extendidas se puede obtener algo real, porque pues en este trabajo se obtuvo este voltaje en el trabajo de las caras de forma experimental y en un simulador se obtuvo lo mismo considerando topologías extendidas, considerando los mismos elementos aplicados en el prototipo real y las mismas condiciones sin carga. Y bueno, pues de mi parte eso sería todo. Este es mi trabajo. Muchas gracias por escucharme y pues nos estaríamos viendo pronto. Hasta luego. Muchas gracias.